Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Vamos directo con la definición, su mismo nombre nos lo dice. Una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. Su mismo nombre nos lo va cantando. Es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. ¿Se entendió? No se entendió ni piedras, ¿verdad? Pero no te preocupes que para ello tenemos un ejemplo. Vamos a encontrar la función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. Sí, recurrimos entonces a uno de los experimentos aleatorios más sencillos que tenemos en nuestro curso de estadística, que será lanzar un dado. Y vamos a anotar todos los resultados posibles de este experimento aleatorio de ese ladito, en ese conjunto, pero de manera gráfica, empleando figuritas por ahora, ¿ok? Si es que lanzamos nuestro dado, puede que nos toque la cara del dado que tiene un puntito. A lo mejor nos toca esa otra cara de allí. A lo mejor la cara del dado que tiene 3 puntitos. De repente esa otra cara. De repente nos toca la cara del dado que tiene 5 puntitos. Y con un poco de suerte nos toca la cara del dado que tiene 6 puntitos. Listo ya ese conjunto. Allí tenemos, ¿qué cosa? Ahí tenemos todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio. ¿Y eso cómo se llama? Se llama espacio muestral. Y se representa con la letra S mayúscula. A continuación, entra en escena nuestra variable aleatoria. Sí, vamos a definir la variable aleatoria x como el resultado de lanzar un dado. ¿Ok? No lo olvides, nuestra variable aleatoria x será el resultado de lanzar un dado. Y vamos a anotar de ese ladito, en ese conjunto, los valores del rango de esta variable aleatoria. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué cosa vamos a tener en ese conjunto? Uy, ¿será que ahí vamos a tener alguna fórmula rara? ¿Un teorema complicado o algo de lo que no hayas escuchado nunca antes? No. Solamente tenemos que recordar que una variable aleatoria es una función que asigna un número real al resultado de un experimento aleatorio. Entonces a cada una de las figuritas le vamos a asignar un número real. A la cara del dado que tiene un puntito le asignamos el número 1. Siempre un número real. A la cara del dado que tiene 2 puntitos le asignamos el número 2. A la siguiente el número 3, a la siguiente el número 4, a la siguiente el número 5 y por último el número 6. Y listo, ya tenemos ahí completo el rango de nuestra variable aleatoria x, que son simplemente números reales. Mucha atención, porque la variable aleatoria, esa va con letra mayúscula, por eso ahí tenemos a la x mayúscula. Mientras que los valores de la variable aleatoria en su rango siempre van con la letra chiquita, van con la letra minúscula. Por eso ahí tenemos la X minúscula. Vamos bien por ahora. Ahora se viene la parte más interesante. Mira, mucha atención. Función de probabilidad de variable aleatoria discreta. ¿Tenemos ya la variable aleatoria discreta? Ya la tenemos. Porque X no es cualquier variable aleatoria. No. Es una variable aleatoria discreta. Porque puede asumir un número contable de valores en su rango. Vamos a contar la cantidad de valores que tiene en su rango. Nuestra variable aleatoria x tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores posibles. Los pudimos contar sin ningún problema. Si tú quieres estudiar un poquito más de variables aleatorias discretas y continuas, encontrarás el video de ese ladito. Bien, y ahora vamos avanzando con nuestra gráfica. Viene la función de probabilidad de nuestra variable aleatoria discreta x. Y mira, esta función de probabilidad parte ¿de dónde? De los valores de la variable aleatoria. ¿Y dónde termina? En ese conjunto. Ahí tenemos su rango. ¿Y qué cosa vamos a tener en el conjunto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Recurrimos a nuestros libros de cálculo o a nuestros libros de astronomía? No, recurrimos a la definición. Mira, función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. ¿Ya tenemos los valores de la variable aleatoria? Ya están. ¿Qué nos falta? Asignarle probabilidades. Nada más. A cada uno de los valores de la variable aleatoria le vamos a asignar su respectiva probabilidad. Empezamos y para ello necesitamos la formulita de probabilidad, la más fácil. Probabilidad de que ocurra el evento A es igual a número de casos favorables de A dividido entre el número total de casos posibles. Arrancamos con la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome el valor de 1. Eso será la probabilidad de obtener la cara que tiene un puntito al lanzar nuestro dado. ¿Se entiende? Probabilidad de que x tome el valor de 1 será la probabilidad de obtener la cara del dado que tiene un puntito. Si es que lanzamos nuestro dado, ¿cuál es el número total de casos posibles?
la parte de abajito de la fórmula. Si es que lanzamos nuestro dado, puede que nos toque la cara del dado que tiene un puntito. A lo mejor la cara del dado que tiene 2 puntitos. A lo mejor la que tiene 3 puntitos, la que tiene 4, la que tiene 5, la que tiene 6 puntitos. Tenemos 6 casos posibles. Por eso ahí viene un 6. De esos 6 casos posibles, ¿cuáles son los casos favorables? De esas 6 caras, ¿cuántas tienen un solo puntito? Una sola cara. Y ya está, colocamos un 1 ahí. 1 de 6 casos posibles, un sexto. Por eso, al x igual a 1, le asignamos una probabilidad de un sexto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al valor de la variable aleatoria le asignamos una probabilidad. Eso es lo que hace la función de probabilidad de la variable aleatoria discreta. Nada más. ¿Sí? Siguiente valor. Con este se va a terminar de entender. Mira, ¿cuál será la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tenga el valor de 2? Uy, eso será la probabilidad de obtener la cara que tiene 2 puntitos al lanzar nuestro dado. Si es que lanzamos nuestro dado, puede que nos toque la cara que tiene un puntito, 2, 3, 4, 5, o a lo mejor la cara que tiene 6 puntitos. 6 casos posibles, ¿ok? Y los anotamos de ese ladito, ahí abajito. Y de esas 6 caras, ¿cuántas caras tienen 2 puntitos solamente? Una sola cara. 1 de 6 casos posibles, un sexto. Y lo anotamos, por supuesto, ahí también en nuestro conjunto, en nuestro rango de nuestra función de probabilidad de la variable aleatoria x. Bien, ¿sí? Al 2 le hemos asignado una probabilidad de un sexto. Al 3, ¿qué probabilidad le vamos a asignar? ¿Cuál es la probabilidad de obtener la cara con 3 puntitos al lanzar el dado? También es un sexto. Yo sé que a estas alturas ustedes ya son unos monstruos en probabilidades. Al 4 le asignaremos también un sexto. Al 5 le vamos a asignar un sexto. Y al 6 le vamos a asignar un sexto. Y listo. Ya tenemos ahí completa nuestra función de probabilidad de la variable aleatoria discreta. Parte de ese conjunto donde están los valores de la variable aleatoria y termina en ese conjunto donde están las probabilidades a las cuales les vamos a asignar la nomenclatura f de x. Y listo, ya tenemos nuestra función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. ¿Fue difícil? No tan difícil, ¿verdad? Ahora sí, nos vamos a complicar un poquito más y nos vamos a volver más elegantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle a nuestra función de probabilidad la forma en la cual aparece en los libros. Para ello, nos olvidamos de ese primer conjunto y nos quedamos solamente con esos dos. Y con ellos dos vamos a construir una tablita, en la cual en la primera fila vamos a ir colocando los valores del rango de la variable aleatoria. ¿Ok? Los valores de x. Y en la segunda fila vamos a colocar los valores de f de x, de las probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, al número 1. Colocamos ahí el número 1 para x. ¿Qué valor de f de x le corresponde? Un sexto. Ya está. Al número 2. ¿Qué valor de f de x le corresponde? Un sexto. Al número 3 le corresponde un sexto. Al número 4 le asignamos un sexto. Al número 5 le asignamos un sexto. Y al número 6 le asignamos un sexto. Y listo. Ya tenemos nuestra función de probabilidad del resultado de lanzar un dado, pero esta vez expresada mediante una tabla o lista que empareja cada uno de los valores de la variable aleatoria con su probabilidad. ¿Es la única forma? No. También se puede expresar la función de probabilidad, también se puede representar la función de probabilidad de manera gráfica y vamos a hacerlo con nuestra función del resultado de lanzar un dado, con nuestra función f de x. Para ello vamos a emplear un diagrama de barras. No lo olvides, un diagrama de barras. Y este diagrama de barras va a estar compuesto por dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal, ¿qué vamos a colocar? En el eje horizontal vamos a colocar los valores de nuestra variable aleatoria x, del resultado de lanzar un dado. Si es que lanzamos nuestro dado, pues puede que nos salga 1, 2, 3, 4, 5 o que nos salga 6. Y por otro lado, en el eje vertical, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar los valores de f de x, que recuerda, asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. Entonces, ¿cómo será la barrita en nuestro diagrama cuando x vale 1? ¿Hasta qué altura irá? Cuando x vale 1, f de x, ¿cuánto vale? Ya lo habíamos calculado, un sexto. Por eso colocaremos una barrita que se eleva hasta un sexto. La probabilidad de que x sea 1, ¿cuánto es? Un sexto. Ahí lo leemos, ¿sí? El valor de f de x cuando x es igual a 1 es un sexto. Vamos ahora con la segunda barrita.
¿Cómo será la barrita cuando x es igual a 2? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado? Ya lo teníamos en nuestra tablita, ¿verdad? Y era un sexto. Por eso ahí en x igual a 2 colocaremos una barrita que se eleva hasta un sexto. Y nos dice que la probabilidad de obtener un 2 al lanzar el dado es un sexto. Para x igual a 3, la barrita también se elevará hasta un sexto. Para x igual a 4, un sexto. X igual a 5, un sexto. Y x igual a 6, un sexto. Y ya está. ¡Qué bonito! Ahí tenemos a nuestra función de probabilidad f de x expresada, representada de manera gráfica. Y para ello hemos empleado un diagrama de barras. Y si bien una función de probabilidad se puede expresar mediante una tabla o lista que empareja cada uno de los valores de la variable aleatoria con su respectiva probabilidad o de manera gráfica empleando un diagrama de barras, por lo general una función de probabilidad se expresa mediante una fórmula. Vamos a encontrar la fórmula para nuestra función f de x. Luego de analizar las probabilidades que ya hemos calculado, tenemos que llegar a algo como por ejemplo, se me ocurre, voy a disparar así, cualquier cosa. F de x igual a x más 2 entre 10. Ese es un ejemplo de fórmula. Otro ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 5 entre 25. ¿Ok? O de repente algo más sencillo como que simplemente f de x igual a un tercio. Vamos a borrar esos ejemplos. Eran solamente para ver cómo lucen algunas fórmulas. Vamos a encontrar la fórmula verdadera para nuestro ejemplo de la función de probabilidad del resultado de lanzar un dado. ¿Cómo sería? Empezamos a analizar nuestra tablita. Mira, f de 1, es decir, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome el valor de 1, es igual a ¿cuánto? El resultado de obtener un 1 al lanzar un dado, un sexto. F de 2, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x tome el valor de 2. ¿Cuánto es? Ahí ya lo tenemos en la tablita, lo calculamos hace un ratito con la probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado. Como resultado, eso es un sexto. Para f de 3, f de 4, f de 5 y f de 6 se repite exactamente la misma historia. Un sexto, ¿ok? De manera general, vamos a decir lo siguiente. F de x, es decir, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x mayúscula tome un determinado valor, x chiquita, es igual a ¿cuánto? ¿Es igual a 3 octavos? ¿Es igual a un medio? No, ¿verdad? Si ahí tenemos un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, siempre f de x va a ser igual a un sexto. Y lo anotamos de ese ladito, ¿ok? F de x es igual a un sexto y listo. Ya tenemos nuestra función de probabilidad expresada mediante una fórmula para el resultado de lanzar un dado. De manera general, siempre hay que recordar que f de x es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x mayúscula sea igual a un determinado valor x chiquita, x minúscula. Es importante recalcar ahí que f de x viene de una probabilidad, no de cualquier valor que se nos ocurrió por ahí, no, viene de una probabilidad, ¿sí? Complicamos ya esto un poquito más, pero esto es lo último, esto es lo último y de ahí te prometo que ya arrancamos con los problemitas, que es lo que todo el mundo quiere ver. Hay un par de condiciones que una función de probabilidad tiene que cumplir. Sí, la función de probabilidad tiene que cumplir las siguientes condiciones sí o sí. Mira, condición número 1. La probabilidad de cada valor tiene que estar entre 0 y 1, siempre. Por eso vamos a decir que f de x se encuentra entre 0 y 1, en ese intervalo siempre, ¿ok? Incluyendo esos dos extremos. ¿De dónde viene esto? Habíamos estudiado ya en nuestro capítulo de probabilidades que el valor de la probabilidad siempre está en ese intervalo, entre 0 y 1. Condición número 2. La suma de probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. No importa lo que pase, así llueve o truene, la sumatoria de f de x para todo valor de x tiene que ser 1. La suma de probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Tiene que ser 1. ¿Y esto de dónde viene? Habíamos estudiado también en nuestro capítulo, en nuestro cursito de probabilidades, que la sumatoria de probabilidades de todos los eventos posibles siempre es 1. De ahí viene. Vamos a verificar que efectivamente estas dos condiciones se cumplen para nuestro ejemplo. ¿Será que se cumplen? ¿Será que no se cumplen? Uy, pero si no se cumplen es que hicimos algo mal y tenemos que empezar desde cero este video. Primera condición, la probabilidad de cada valor tiene que estar entre 0 y 1. Pues como siempre es un sexto, solamente vamos a colocar ahí un sexto y un sexto se encuentra en el intervalo que buscamos entre 0 y 1, sí, sin ningún problema. Se cumple la primera condición. ¿Por qué? Porque los valores que tenemos ahí en f de x siempre tienen que estar entre 0 y 1. Y aquí tenemos siempre un sexto. Todos cumplen sin ningún inconveniente. Segunda condición. La suma de probabilidades asignadas a
todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Entonces, ¿cuáles son los valores que tenemos para f de x? Tenemos un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Los tenemos que sumar, ¿sí? La suma de probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Y si sumamos todas esas fracciones, ¿cuánto nos va a quedar? Atención, mira, nos va a quedar lo siguiente. Todas estas fracciones tienen el mismo denominador 6, por eso ahí abajito en el denominador colocamos un 6. Y arriba tenemos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Eso sería 6 entre 6, eso sería 1. Se cumple la segunda condición. Todo en orden, todo en paz. Felizmente estamos bien. Hay otra cosa súper importante que te tengo que mencionar porque yo sé que muchos ya se lo están preguntando. Y es que en algunos libros la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta la encontrarás como función de masa de probabilidad o distribución de probabilidad. Mientras que otros libros dicen, no. Mira. La función de probabilidad es la formulita. Y distribución de probabilidad es la tablita. Tú no te compliques mucho y simplemente cree a lo que te diga tu profesor y trabaja con este enfoque. Aquí, en nuestras clases, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que una función de probabilidad se puede representar mediante una tablita o lista que pareja cada uno de los valores de la variable aleatoria con su respectiva probabilidad de manera gráfica empleando un diagrama de barras, pero por lo general se representa mediante una fórmula. Ahora sí, vamos con los problemas. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Ahí encontrarás una guía con un montón de problemas de variables aleatorias. Vamos a resolver juntos el problema número 5. Determina si la siguiente función es una función de probabilidad y nos dicen que f de x es igual a x al cuadrado más 5 dividido entre 50 y que además nuestra variable aleatoria x en su rango toma los siguientes valores 1, 2, 3 y 4. Otra vez, determina si la siguiente función es una función de probabilidad. ¿Cómo verificamos que efectivamente una función sea una función de probabilidad? ¿Te acuerdas? Tenía que cumplir dos condiciones. La primera condición es que la probabilidad de cada valor tiene que estar entre 0 y 1. F de x siempre va a estar en ese intervalo, entre 0 y 1, incluyendo a esos dos extremos. La segunda condición, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? ¿Ya te olvidaste como yo? No, la segunda condición era que la suma de las probabilidades de todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. La suma de probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Vamos a verificar que efectivamente esas dos condiciones se cumplan para la función que tenemos aquí en nuestra pizarra. Mira, f de x igual a x al cuadrado más 5 entre 50. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que encontrar las diferentes probabilidades. Tenemos que encontrar las probabilidades asignadas a cada uno de los valores de nuestra variable aleatoria. Por eso, de este ladito, vamos a realizar una tablita en la cual en la primera fila vamos a colocar los valores del rango de nuestra variable aleatoria de x. Y en la segunda fila, los valores de las probabilidades f de x. ¿Qué valores puede tener x? Aquí nos dice x tiene los siguientes valores 1, 2, 3 y 4 y los anotamos de este ladito 1, 2, 3 y 4. Perfecto, ya avanzamos un poquito siquiera, Ahora los valores de las probabilidades f de x, ¿cómo las calculamos? A partir de esta formulita. Ya nos dan la fórmula. Por ejemplo, vamos a arrancar. ¿Cuál será el valor de f de x cuando x es igual a 1? ¿Cómo lo calculamos? Vamos a usar por aquí el cálculo. Es bastante sencillo. Simplemente seguimos lo que nos dice la fórmula. La fórmula nos dice f de x igual a x al cuadrado más 5 dividido entre 50. Pero a mí me gusta leerlo de esta manera. F de algo es igual a algo al cuadrado más 5 dividido entre 50. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Mira. F de 1 va a ser igual a ¿qué? No te olvides, f de algo es igual a algo elevado al cuadrado más 5 dividido entre 50. F de algo es igual a ese algo, 1, elevado al cuadrado más 5 y dividido entre 50. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos, ¿verdad? Simplemente estamos tabulando, algo así como lo que ya habíamos hecho antes, encontrando valores numéricos de nuestra función. 1 al cuadrado, eso sería 1. Le sumamos 5 y lo dividimos entre 50.
1 más 5, eso sería 6 y lo dividimos entre 50. ¿Se puede hacer algo más? Claro que sí. Le podemos aplicar nuestra famosa técnica 372, la simplificación, porque vamos a hacer lo siguiente. Mitad de 6, eso sería 3, y mitad de 50, eso sería 25. Nos quedamos entonces con que esta fracción ya simplificada es 3 entre 25 y por supuesto lo tenemos que anotar en nuestra tablita, por aquí. ¿Cuál es el valor de f de x cuando x es 1? O f de 1, 3 dividido entre 25. Ahí está, 3 dividido entre 25. Lo colocamos con esta barrita inclinada, pero es lo mismo, Ambas expresiones denotan una fracción. Bien, ahora el segundo valor de f de x, la segunda probabilidad. ¿Cuál será el valor de f de x cuando x vale 2? Lo calculamos por aquí y ahora, como ya tú sabes cómo se hace, pues lo hacemos mucho más rápido. Mira, f de 2 viene por aquí. No te olvides que f de algo es igual a algo al cuadrado más 5 dividido entre 50. F de 2 será 2 elevado al cuadrado más 5 dividido entre 50. Ya está, lo hacemos mucho más rápido ahora. 2 al cuadrado, 4, le vamos a sumar 5 y lo dividimos entre 50. 4 más 5, eso nos quedaría 9 partido dividido entre 50. Y listo. Por supuesto, lo tenemos que anotar también en nuestra tablita. 9 dividido entre 50. F de x cuando x es igual a 3. ¿Cómo se calcula? Con la formulita. Es la única que hay. No hay ninguna otra. No hay manera de cambiar de fórmula. Toca otra vez color azul. Viene por aquí f de 3. No hay que olvidarnos que f de algo es igual a algo elevado al cuadrado más 5 y dividido entre 50. 3 al cuadrado, eso sería 9. Le sumamos 5 y le dividimos entre 50. Eso nos quedaría, ¿cuánto? 9 más 5, eso sería 14. Partido entre 50 y ¿podemos simplificar? Claro que sí. Otra vez, nuestra simplificación. Bien, ahora, mitad de 14, eso sería 7. Y mitad de 50, 25. Mitad arriba, mitad abajo. Y por aquí nos quedaría 7 dividido entre 25. Nos falta anotarlo en nuestra tablita. 7 dividido entre 25. Y ya, la última, f de 4. ¿Cuánto nos quedaría? Vamos a anotarlo por aquí. F de 4. Bien. F de 4. ¿A cuánto va a ser igual? No te olvides, f de algo es igual a ese algo elevado al cuadrado más 5 y dividido entre 50. De ahí lo sacamos, ¿ok? Esto va a ser igual a lo siguiente. 4 al cuadrado, 16. Le sumamos 5 y lo dividimos entre 50. 16 más 5, eso sería 21 dividido entre 50. Y listo, ya está. Vamos a anotarlo también por aquí. Mira, mucha atención. A ver, la anterior nos había quedado 7 entre 25. Vamos a colocarlo este 5 más bonito que me quedó feo. Y este de aquí, 21 entre 50. 21 entre 50. Y ya está, ya tenemos todos los valores de f de x. Ahora sí, verificamos que nuestras dos condiciones se cumplen. ¿Cuál era la primera condición? ¿Te acuerdas de la primera condición? Era que la probabilidad de cada valor tiene que estar entre 0 y 1. Tenemos que verificar que efectivamente f de x se encuentre en este intervalo siempre. Cada uno de los valores de f de x tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Empezamos con 3 entre 25. ¿3 entre 25 es mayor o igual a 0? Claro que sí. Y además, ¿es menor o igual a 1? Sí, porque el 3 es menor que el 25. Se cumple. Vamos por aquí. F de 2, 9 entre 50. ¿Pertenece a este intervalo? 9 entre 50 es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Sí. 9 entre 50 es mayor o igual a 0, efectivamente. 9 es menor que 50, entonces es menor o igual a 1. 7 entre 25 se encuentra en este intervalo, sí, mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Y por último, 21 entre 50, ¿cumple con este intervalo? ¿Es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1? Sí, con lo cual verificamos que la primera condición se cumple. Uy, vamos bien por ahora. Segunda condición, ¿te acuerdas cuál era? La segunda condición era que la suma de las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. Entonces, la suma de las f de x para todos los valores de la variable aleatoria tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 1. Vamos a verificar que eso se cumpla en nuestro caso. Entonces vamos a trabajar por aquí. Vamos a encontrar la sumatoria de las f de x. Simplemente vamos a tomar todas las f de x
y las vamos a sumar, nada más. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Mira, ¿cuánto nos va a quedar? Nos queda lo siguiente. Vamos a tomar todas las f de x y las sumamos. Empezamos con 3 entre 25. Viene por aquí 3 entre 25. Y lo sumamos con la siguiente f de x, 9 entre 50. 9 entre 50. La siguiente fracción que tenemos, 7 entre 25. Esa viene por aquí. La última, 21 entre 50, f de 4. Y ya está. Las vamos a sumar. Vamos a ver los denominadores. 25, 50, 25, 50. Mínimo común múltiplo de 25 y 50, eso es 50. Y lo vamos a anotar de este ladito. Viene 50 entre 25, eso sería 2. Multiplicado por 3, nos quedaría 6. Bien. 50 entre 51 por 9, 9 más. 50 entre 25, eso sería 2 por 7, 14. Más 50 entre 50, 1 por 21, 21. Ya está. Y esto nos va a quedar, ¿cuánto? Aquí arriba, ¿qué tenemos? 6 y 9, eso sería 15. Y 14, eso sería 29. 29 más 21 nos quedaría 50. Y aquí abajito, 50. Y 50 entre 50, eso es 1. ¡Excelente! Se cumple la segunda condición. La suma de las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. ¿Nos quedó 1? Sí, se cumplen las dos condiciones, entonces hemos verificado que efectivamente f de x es una función de probabilidad. Y mira, además hemos encontrado también nuestra función de probabilidad, pero expresada a manera de tabla o lista que empareja cada uno de los valores de la variable aleatoria con su respectiva probabilidad. Y ya que estamos listos con la tablita, pues, ¿qué te parece si hacemos también la gráfica? Y con un poco de trampita ya tenemos lista la gráfica de barras de la función de probabilidad f de x, que como tú ya sabes está formada por un eje horizontal, en el cual se colocan los valores de la variable aleatoria discreta, 1, 2, 3 y 4, los valores de x. Mientras que en el eje vertical vamos a tener los valores de f de x, de las probabilidades. ¿Y cómo sabemos qué tan alto se elevan estas barritas? Depende de la información que tengamos ya en nuestra tablita de la función f de x, o también llamada en algunos libros distribución de probabilidad. Mira, cuando x es igual a 1, f de x es 3 entre 25. Por lo tanto, cuando x es igual a 1, la barrita se eleva hasta 3 dividido entre 25. O lo que es lo mismo, 6 entre 50, si es que eso te ayuda a construir la gráfica. 3 entre 25 o 6 entre 50. Cuando x es igual a 2, f de x es 9 entre 50. Cuando x es igual a 2, la barrita se eleva hasta 9 entre 50. Cuando x vale 3, f de x vale 7 entre 25. Cuando x vale 3, f de x vale 7 entre 25. Ahí está. Y por último, cuando x vale 4, f de x vale 21 entre 50. Cuando x vale 4, f de x, nuestra barrita se eleva hasta 21 entre 50. Y lista ya la gráfica de barras. ¡Excelente! Y hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy, pero recuerda que tenemos muchísimos más ejercicios de función de probabilidad de variable aleatoria discreta. Y también ya se vienen los de la continua. Allí nos vemos en las siguientes clases. Un saludo y suerte.